Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente soy la doctora Claudia del Centro Natural Familiar de acá de Dallas, Texas. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que me han estado preguntando mucho las señoras. Vamos a hablar de la endometriosis. Vamos a ver, pues, para que podamos entender un poquito qué es la endometriosis, cuáles son los síntomas, cuáles son las posibles causas y qué podemos hacer si tenemos un problema de endometriosis. Bueno, para empezar vamos a hablar que la endometriosis es un trastorno a menudo muy doloroso en el que el tejido que normalmente recubre el interior del útero, que es el endometrio, crece fuera del útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tejido del endometrio, al crecer fuera del útero, se va más que todo a afectar las zonas aledañas a la pelvis, como es las trompas de falopio, los ovarios, todo el tejido que recubre la pelvis. Ahí es donde normalmente crece este tejido endometrial y es el que genera la endometriosis. Con la endometriosis, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este tejido que normalmente crece dentro del útero, el problema es que termina actuando igual que como lo haría adentro del útero. Se engruesa, se descompone y produce un sangrado con cada ciclo menstrual. Hace lo mismo que haría dentro del útero. El único problema es que cuando está dentro del útero, pues ese sangramiento se va hacia afuera del cuerpo. En cambio, en la endometriosis, ese sangramiento queda atrapado en la cavidad pélvica. ¿Qué es lo que pasa con este sangramiento? Son sangramientos en menor cantidad que la que se da en el útero, pero este sangramiento tiende a irritar los tejidos que están aledaños. También, como se irrita, eventualmente puede desarrollar un tejido cicatrizal y producir adherencias. Estas bandas anormales de tejido fibroso, que son las adherencias, pueden hacer que los órganos pélvicos se peguen entre sí. Entonces, esto es lo que genera el dolor. El dolor, que muchas veces es intenso, es un dolor muy sofocante, muy desesperante, que las mujeres se quejan mucho de un dolor demasiado profuso. Es un dolor demasiado intenso, que es por lo que muchas veces las mujeres consultan, porque sienten que no es normal tener ese dolor tan intenso. Ok, ahora bien, ¿cuáles van a ser los síntomas que las mujeres presentan? Bueno, en primer lugar el dolor, ¿verdad? Es un dolor muy intenso, es un dolor más intenso que un cólico menstrual normal. O sea, hay una dismenorrea, es un dolor pélvico y los cólicos que se dan antes, durante y hasta después del periodo menstrual. También ese dolor puede ser en la parte baja de la espalda y en todo el abdomen. Ok, en primer lugar dijimos dolor. En segundo lugar hay dolor al tener relaciones sexuales. Las mujeres se quejan de que hay dolor. Normalmente antes no lo presentaban y ahora lo presentan. Ok, hay dolor al defecar y al orinar. Puede haber un sangrado excesivo también en el periodo menstrual. Pueden haber otros síntomas como por ejemplo hinchazón, náuseas, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento. También como consecuencia de los sangrados demasiado intensos, la mujer a veces se siente muy cansada, decaída, puede presentar anemia también como consecuencia de esto. Y en última instancia, esterilidad. No pueden quedar embarazadas. Muchas veces la paciente consulta por eso, no tanto por el dolor, porque piensa que el dolor es algo normal, sino que consulta porque no puede quedar embarazada y dice, bueno, ¿por qué no puedo quedar embarazada? Y la causa es eso, es que hay una endometriosis. Así que bueno, si tú presentas dolor menstrual muy intenso, pues te invito a que consultes, que no estés esperando más, sino que pues hay que dar una pequeña visita al médico para hacer un chequeo y ver que todo esté bien. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la endometriosis? No existe una causa exacta. Hay posibles teorías que se asocian al por qué una persona desarrolla endometriosis, pero en sí no hay una causa específica. Pero sí hay factores que te pueden poner en riesgo a que tú tengas endometriosis. Entre las posibles causas tenemos un sangramiento retrógrado, una menstruación retrógrado. ¿Qué quiere decir? Que la sangre menstrual de las células endometriales fluye de regreso atrás hacia las trompas de falopio y esta pues circula por todo lo que son las trompas de falopio. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ir la sangre hacia afuera, va hacia atrás. Esa es una de las posibles
causas un sangramiento o una menstruación retrógrada. Otra de las posibles causas de la endometriosis es la formación o transformación de células peritoneales. Todo el abdomen está recubierto de células peritoneales, pero por alguna teoría, por alguna cuestión, hay un proceso de tu sistema inmunológico que falla y hace que estas células peritoneales se transformen en células endometriales. Esto se llama una teoría de la inducción. No se sabe exactamente por qué, pero tu sistema inmunitario hace esa transformación. Hay otra transformación también, es la transformación de las células embrionarias. Igual, por alguna causa, las hormonas como el estrógeno pueden transformar estas células embrionarias en células endometriales en una etapa de la pubertad de la mujer. Esa es otra teoría también. Y por último tenemos la implantación de cicatrices quirúrgicas, como por ejemplo las mujeres que han sufrido cesáreas o que han tenido una esterectomía. Las células endometriales pueden adherirse a estas cicatrices y por lo consiguiente producir una endometriosis. Así que hay diferentes teorías o posibles causas, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es la que generalmente produce eso. Pero tenemos factores de riesgo que sí pueden predisponer a alguien a que tenga una endometriosis, como por ejemplo, si la mamá tuvo endometriosis, si la tía tuvo endometriosis, si la hermana tuvo endometriosis, pues la persona corre un mayor riesgo de desarrollar endometriosis. También el no haber tenido bebés es otro factor de riesgo. El haber tenido una menstruación a una edad muy temprana o el presentar la menopausia a una edad muy tardía. O también si tienes ciclos menstruales muy cortos, menos de 27 días, o periodos menstruales muy intensos, más de 7 días. Todos estos son factores de riesgo que te ponen a ti a desarrollar una endometriosis. También anomalías de tu aparato reproductor, como anomalías genéticas, que tú naces pues con alguna malformación en tu útero. Eso también te predispone a que puedas presentar una endometriosis. Entonces, como vimos, las posibles teorías que pueden ser los que favorecen a una endometriosis y los factores de riesgo que predisponen a una persona a presentar endometriosis. O sea, hay un conjunto de cosas, no es solo un factor, ¿verdad? Hay posibles teorías y los factores de riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones que puede presentar la persona que tiene endometriosis? Bueno, la principal complicación es la esterilidad, que la persona tiene dificultad para quedar embarazada porque ese tejido endometrial no deja trabajar bien tus ovarios o no tiene libre las trompas de falopio. Entonces, las posibles complicaciones serían eso. En primer lugar, la esterilidad y en segundo, uno no tan agradable como es el cáncer. La endometriosis se ha asociado a un porcentaje muy alto a cáncer de ovario. Aunque eso no quiere decir que todas las mujeres que tienen endometriosis van a presentar cáncer de ovario, pero sí se ha relacionado mucho con un cáncer de ovario y con un adenocarcinoma. Así que por eso es importante tratar la endometriosis a tiempo y no darle mucha espera. Ahora bien, ¿cómo voy a saber yo si tengo una endometriosis? Bueno, en primer lugar, si tus ciclos son muy prolongados, tu sangramiento es muy prolongado o presentas mucho dolor o tus ciclos duran demasiado, más de 7 días, pues te invito a que visites a tu ginecólogo o a tu médico de cabecera, no te quedes con eso. Ok, otra cosa, al llegar, pues tu médico va a hacer un examen pélvico para examinarte, para ver si no palpa masas o alguna anomalía o cicatrices si has tenido cirugías previas. En segundo lugar, es importante un ultrasonido. Un ultrasonido tanto vaginal como abdominal va a ayudar mucho al ver la localización o a ver qué tan dañado está ese endometrio o qué tantas siembras de endometrio hay. Otro aparato muy importante es una resonancia magnética. La resonancia magnética pues nos va a ayudar, primero le va a ayudar al ginecólogo a planificar bien su cirugía, ya que le va a proporcionar una información detallada de la ubicación y el tamaño de las lesiones del endometrio.
Y por último, puede ser necesario, si él lo considera, una laparoscopía. Eso es muy importante, puede que necesites una laparoscopía para tener bien, pues buscar exactamente bien dónde está ese tejido endometrial fuera del útero. Eso sería lo que te va a ayudar pues con tu ginecólogo a ver a dónde están esas siembras. Los tratamientos, fíjate bien, primero se empiezan con analgésicos de venta libre como el ibuprofeno, el Motrin, naproxeno, todo eso. Si eso no ha sido suficiente, probablemente se te indiquen hormonas. En primer lugar están los anticonceptivos hormonales. Estos lo que ayudan pues es a disminuir la producción de estrógenos. Aparte de eso van a ayudar a disminuir mucho el sangramiento, que estos sangramientos no sean tan prolongados, pues los anticonceptivos hormonales van a hacer un buen trabajo en este caso. También puede que sea necesario utilizar antagonistas liberadoras de la gonadotropina. Esto lo que hace es disminuye completamente los estrógenos. Entonces, al disminuir completamente los estrógenos, impide que haya una menstruación. Al no haber menstruación, pues no hay sangramiento, no hay dolor, no tenemos nada. ¿Cuál es el efecto secundario de estos antagonistas de la liberadora de la gonadotropina, de la hormona liberadora de la gonadotropina? El efecto secundario de esto es que induce una menopausia precoz. Entonces, puede ser que presentes sofocos, sequedad vaginal, pérdida de masa ósea, pérdida de la libido. La ventaja es que al suspender estos antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, tu menstruación va a volver. Todo vuelve normal al interrumpir ya este tratamiento. Y por último tenemos la terapia de la progestina, como por ejemplo las inyecciones anticonceptivas como la Depo-Provera, que igual lo que hace es que va a interrumpir tu periodo menstrual. Al interrumpir el periodo menstrual, pues impide el crecimiento de los implantes endometriales porque tú no vas a ver regla. Esto va a aliviar mucho los síntomas de dolor de la endometriosis y si presenta sangrado, también te va a ayudar a aliviar esos síntomas. Entonces, como ves, empezamos primero con analgésicos y si los analgésicos no han sido suficientes, pues empezamos a utilizar hormonas. Esos son los tratamientos orales, por así decirlo. Pero también tenemos las cirugías. Hay dos tipos de cirugía. Tenemos la cirugía de conservación, en la cual su mismo nombre lo dice, es de conservación porque simplemente entra el cirujano a limpiar lo que están los implantes endometriales. Limpia ovarios, limpia trompas, limpia todo. Y conservas todos tus órganos. Tus ovarios están bien, tus trompas de falopio están bien y tu útero está bien. Este tratamiento, esta cirugía de conservación es la más indicada para mujeres que no tienen hijos, que desean hacer familia. Después de esta cirugía de conservación, puede iniciar un tratamiento de fertilidad para hacer su familia. Entonces, esta cirugía es indicativa para mujeres jóvenes y que desean completar su familia. Pero también está la otra cirugía, que es un poquito más agresiva, es un poquito más, pues, comprometedora, que es una histerectomía con extirpación de los ovarios. ¿Qué quiere decir? Bueno, que van a extraer tu útero y si es posible, si están afectados mucho tus ovarios, también los van a extraer. ¿Cuál es la desventaja de esta cirugía de la histerectomía con extirpación de ovarios? Bueno, que la mujer entra pues en una menopausia, ¿verdad? Porque ya no tiene estos ovarios, va a entrar en una menopausia quirúrgica. Entonces, esta cirugía no es recomendable para mujeres menores de 35 años. Primero, porque aún tal vez probablemente no tengas tu familia completa. Y segundo, porque te va a someter a una menopausia quirúrgica. Entonces, todas estas cosas, pues tú las tienes que hablar con tu ginecólogo. Él va a recomendarte lo que crea más conveniente, si la cirugía de conservación o la histerectomía completa. Eso va a depender de cada paciente. Como les vuelvo a repetir una vez más, cada paciente es diferente, cada persona es diferente. No lo que le conviene a una le conviene a otra. Cada persona es diferente, eso ahí tienes que discutirlo con el médico. En el caso de la endometriosis, la medicina natural, valga la aclaración, es una medicina
complementaria, no es alternativa. Eso es muy importante aclararlo. En la endometriosis sí te puedes ayudar